comenzar de una vez con esa palabra, una palabra de victoria que hay que estar recordando todo el tiempo. Y comienza con las profecías del Antiguo Testamento, profecías que un día se tenían que cumplir y que se cumplieron ya. Y vamos a ir a Ezequiel capítulo 36, versículos 24 al 30. Voy a leerlo todo corrido y después explico cada uno de estos versículos. Ezequiel 36, 24. Dice así la palabra del Señor: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpios de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Amén. Profecía para nosotros. Esta profecía se cumplió hace 2000 años. Hace 2000 años se cumplió la profecía, pero durante 2000 años la profecía no se ejecutó, solamente fue una promesa, solamente la vivieron aquellos del principio, como el apóstol Pablo. El resto de la humanidad por 2000 años estuvimos encerrados, esclavizados en una cárcel, solamente con la ley. Nos enseñaron ley, nos enseñaron a caminar por obras, a que teníamos que trabajar y sacrificarnos para poder conseguir la salvación, para poder conseguir los milagros, para poder conseguir la obra de Dios. 2000 años perdidos, pero llegó la hora, y esta es la hora, este es el tiempo en que el Señor ha destinado para que esta profecía que se cumplió hace 2000 años sea ejecutada en todos nosotros. Voy a ponerles un ejemplo para que puedan entender ustedes esto. Cuando hubo la independencia de los Estados Unidos, que se hizo la declaración de la esclavitud en este país, se declaró por medio del Congreso y del presidente de los Estados Unidos que no había más esclavitud. Los esclavos eran libres de los estados en los Estados Unidos. Entonces, ese día se celebró allá el edicto: libertad a los esclavos en todo el territorio norteamericano. Pero ¿qué pasó? Se demoró para llegar a los estados del sur aproximadamente una semana. Cuando llegó a los estados del sur, comenzaron los blancos o los dueños de los terratenientes, comenzaron a colocar unos pósters, unas proclamas en las entradas de los ranchos, en las entradas de todas las plantaciones de azúcar, plantaciones que tenían ellos de algodón. Y decía en esas proclamas: libres, libres a la esclavitud. Y los hombres blancos comenzaron a cambiar, pero los esclavos no entendieron qué era lo que estaba pasando. Ellos miraban ese aviso que decía algo raro, porque ellos no sabían leer ni escribir. Los americanos, ninguno le iba a decir son libres. No les decían son libres porque ellos querían que los esclavos siguieran trabajando para ellos, pero por orden de la Constitución tenían que poner los avisos en todos los ranchos.
Y de esa manera los morenos no sabían, o los esclavos no sabían que estaban libres. Lo único que ellos vieron fue una actitud cambiante de los dueños de los ranchos. Vieron el cambio que estaba pasando con aquellas personas, pero ellos no pudieron entender qué era lo que estaba sucediendo. Hasta que un día, algunos de ellos comenzaron a aprender a leer y a escribir. Pasaron meses todavía después de que hubo la proclama de la libertad de los esclavos, y los esclavos, el día que uno de ellos comenzó a leer y a escribir en cada rancho, en cada lugar, ellos comenzaron a decir: esa proclama dice que nosotros fuimos libres en el año 1776, bueno, no recuerdo exactamente en qué fecha fue, cuando fue la libertad, fuimos libres. Y ese moreno o esas personas, esos esclavos comenzaron a gritar: somos libres, somos libres. Después de más de 3 meses, 4 meses en algunas partes, ellos vinieron a saber que eran libres. En las islas de San Martín, que es territorio de los Estados Unidos, se supo hasta los 3 años de que eran libres. Ellos no entendieron la libertad, no la comprendían porque ellos no sabían leer y escribir, y los que los querían esclavizar, los que los querían absorber, los que le querían robar el dinero de su salario, nunca les dijeron que eran libres. Ahora yo les digo algo: durante 2000 años la religión tradicional, los hombres han tratado de mantener esclavos a los hombres y no les han querido decir la verdad del evangelio, hasta este tiempo que Dios está levantando hombres a través de toda la tierra, y nos está levantando para que nosotros declaremos esta libertad que hace 2000 años tú fuiste libre. Fuiste libre del pecado, fuiste libre de la esclavitud, fuiste libre del diablo, fuiste libre de la pobreza, fuiste libre del dolor. Esta profecía se cumplió hace 2000 años, pero ahora se tiene que ejecutar en nosotros. Cuando yo leo esta palabra, cada versículo de la Biblia, en mi corazón lo único que puedo sentir es alegría y felicidad por lo que Dios nos está entregando. Pero también no dejo de sentir tristeza y dolor por los miles y miles de esclavos que aún siguen diciendo: no somos libres, no somos libres. Muchos de aquellos esclavos, muchos esclavos sabían que eran libres cuando alguien les dijo que eran libres, pero muchos de ellos dijeron: preferimos seguir siendo esclavos antes que ser libres, porque cuando estábamos en la esclavitud nos daban bueno, decimos en Colombia, nos daban rejo, nos daban fuete, nos pegaban, hacían de todo con nosotros, nos esclavizaban, pero nos daban comida. Pero ahora que somos libres, ¿quién nos dará una tierrita para nosotros cultivarla? Porque ellos no entendían ni comprendían que habían tierras en los Estados Unidos que ya estaban preparadas para ellos, que en el norte de los Estados Unidos, lo que era Massachusetts, lo que era toda New England, les estaban dando tierras, lo que era California les estaban dando tierras, lo que había en el norte ellos no lo entendían ni lo comprendían porque nadie se los había explicado. Así ha sido el evangelio, así es la palabra de Dios. Siempre nos esclavizaron y nos dijeron: mantente acá en este tiempo, mantente en este lugar, mantente en esta iglesia, porque si tú te vas de esta iglesia vas a sufrir demasiado. Y la gente ha preferido la esclavitud por años, no importa lo que ellos sientan, pero prefieren comer de peanuts, comer basura, comer los algarrobas de los puercos, antes de ir y salir a la libertad y comer el pan que Dios nos ha entregado, un pan de verdad, el maná de la tierra, que es esta palabra que Dios nos ha dado. Voy a ir al versículo 24. Voy a comenzar, vamos a desglosar esa profecía, porque la vamos a desglosar completamente para que sepamos cuál fue la libertad a la que fuimos llamados. Versículo 24 de Ezequiel 36. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Os tomaré de las naciones. ¿A qué se refería esta profecía? ¿Qué tiene que ver esta profecía para nosotros?
Sabíamos que era para el pueblo de Israel, pero era una profecía que también venía para nosotros los gentiles. Era una profecía que venía y que se tenía que cumplir. El día que murió nuestro Señor Jesucristo y resucitó, sucedió lo siguiente. El Señor nos llevó al país nuestro. Allá, de allá somos nosotros. Allá tú fuiste. A ese día Él te libertó y te llevó y te trasladó a ese lugar. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 13, donde vas a entender esta palabra, donde la posición tuya tiene que cambiar este día. Si tú todavía crees que estás en las tinieblas, si tú todavía crees que eres un hijo del diablo, o que el diablo te está presionando, o que el diablo te tiene atacado, si este versículo no llega a tu corazón, entonces yo no sé qué va a llegar en tu corazón, no sé qué te va a libertar. Dice, el cual, está hablando de Jesucristo, de Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado. Es un pasado continuo. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y cómo se llama el reino de su amado Hijo? Se llama el cielo, se llama el paraíso. O sea, nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. Ahí se cumplió esa profecía. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Nosotros estamos en posición. Hoy, aquí tú estás sentado tu carne, pero tu espíritu, tu posición está en el cielo, está en el reino de los cielos, porque tú eres un hijo de Dios y Él ya te trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Vamos a ver qué más hizo en el versículo 36-25 de Ezequiel. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Voy a volverlo a repetir. Esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿A qué se refería el Señor con esa agua limpia? ¿A qué se refería el Señor con el agua? El mundo religioso no podía entender esto. El mundo religioso creyó que por ir a meter a una persona dentro de una caneca de agua, dentro de una piscina, dentro de una alberca, dentro de un bautisterio, ya quedaba limpio. Quedaba limpio el cuerpo, pero tal vez del mugre que traía la persona. Pero eso era la parte que no se podía entender ni había comprender, cuando Él dijo que os limpiaré con agua. Vamos a ver dónde nos limpió Él con agua. Juan 19, 33 y 34. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario? Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Sangre y agua. Con la sangre y con el agua que le salió a él de allá, era el símbolo que Él nos estaba limpiando de todas nuestras inmundicias. Esa agua no significaba, como dicen solamente algunos predicadores o algunas personas, que es que el cuerpo se explota, y que cuando el cuerpo se explota y le sacan toda una versión, y que el corazón se explota y que el corazón le comienza a salir agua y sangre. No, era un simbolismo de lo que estaba pasando en ese momento en el cielo. El Señor nos estaba limpiando de todas nuestras inmundicias. En ese momento tú fuiste limpio, porque el agua y la sangre de Cristo Jesús te purificó para siempre. Pastor, yo no me creo limpio. Yo no creo que yo sea limpio. Pastor, yo no creo que yo sea puro. Yo soy una persona que todavía está enlodada. Todavía tengo que volverme a limpiar. Qué triste que hay pensamientos todavía así, pero es obvio, porque la religión nos enseñó: pecadores, 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 eres lo peor, tienes que arrepentirte y venir y pedir perdón todo el tiempo.
para que pueda recibir la salvación. Y el hombre vive esclavizado de eso cada semana, cada día, porque no ha podido entender ni comprender lo que realmente el Señor hizo en la cruz del Calvario. Hebreos 10:14, para que puedas entender esto. Por eso los llevo de versículo en versículo. No les estoy dando palabra de hombre, les estoy dando versículo a versículo, para que puedas entender, puedas comprender. No estoy tomando una palabra y hablando todo el sermón con una sola palabra. Siempre verán que todo lo que les doy son versículos. Quisiera solamente dictar los versículos y que yo no hablara, pero eso no es lo que el Señor me ha dado, para que pudiéramos entender, porque el Espíritu Santo que está dentro de ti te va a enseñar todo. No tiene necesidad que nadie te enseñe, porque la unción del Espíritu Santo te enseñará todas las cosas. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda un día va a hacer perfectos a sus hijos. Porque con una sola ofrenda hizo, pasado. Tenemos un verbo en pasado, hizo perfectos para siempre a los santificados. Te hizo perfecto en la cruz del Calvario. Te limpió de todas las inmundicias. Tú no eres inmundo. Tú eres un hijo de Dios perfecto, puro y limpio y santo. Que tengas defectos en la carne y que todavía no hayas aprendido a conocer el Evangelio y no hayas aprendido a vivir en la victoria, eso es otra cosa, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Si tú cometes errores en la carne los va a pagar, no los va a pagar en espíritu. Hay gente que piensa que si yo mato ahora, pues Señor, yo me escapo y que me queme en el infierno. No se va a quemar en ningún infierno, porque el infierno fue destruido, el diablo fue destruido. Tú vas a pagarlas aquí en la tierra, porque la Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estamos aclarando la mente, porque nos esclavizaron. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Te hizo perfecto para siempre. Y si te hizo perfecto para siempre, quiere decir que tú puedes caer. Si es para siempre, si te dicen a ti, mira, te voy a regalar, voy a pagar la cuenta del banco de tu casa, total, ¿tienes que pagar algo? ¿Tienes que pagar algo? Dígame, iglesia, ¿verdad que no? Y si Él nos hizo perfectos para siempre, ¿tienes que pagar algo? No, porque Él nos perdonó todas las ofensas, nos perdonó todos los pecados y nos declaró santos, puros y limpios y sin mancha delante de nuestro Dios. Voy al otro versículo, Ezequiel 36, 26, 27. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Corazón nuevo. O sea que había un corazón viejo. Si hay nuevo es porque algo había viejo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea que había un espíritu viejo también, que estaba muerto en pecados y en delitos y pecados. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Os daré un corazón nuevo. Está hablando de la profecía antes del Señor Jesucristo venir. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ponle bien cuidado lo que dijo, pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea que los que antes de la muerte y la resurrección de Jesucristo nadie tenía el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente bajaba sobre aquellos hombres
y por un momento hacían grandes locuras, como Sansón, que decía que el Espíritu de Dios venía sobre él, como David, que venía el Espíritu Santo sobre él, pero nunca entró a vivir en el corazón de ellos. Por eso David dice en sus salmos, dice: Señor, Señor, dame tu Santo Espíritu, dámelo, Señor, y nunca lo quites de mí, porque era lo que ellos anhelaban y deseaban. Pero en el día que el Señor Jesucristo murió y resucitó, todo cambió. Todo cambió. Yo sé que las caras de muchos están así. O sea que el Espíritu Santo vive dentro de mí, y dentro de ese que va a venir ahorita y que ha sido un pecador y que no conoce de Dios, también vive. Y ese que está ahorita borracho allá en la calle, y ese drogadicto y ese homosexual, si es un predestinado del Señor, el Espíritu Santo mora en él. Ahí mora el Espíritu Santo, porque es un hijo de Dios, y Él lo dio el día en que Él murió y resucitó. Romanos 8, 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses para poder explicar ese versículo. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Porque no es de todos, hermanos, la fe, no es de todos. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. O sea que miles de personas no tienen la fe. No es de todos la fe. El Espíritu Santo solamente fue puesto a los hijos, a los predestinados. No importa esa persona donde esté. No importa si fue tu papá o tu mamá que murieron hace 10 años. Tú no sabes si él era o no era un predestinado. Si él era un predestinado o ella fueron un predestinado, ellos están reinando con nuestro Dios en el paraíso. Ellos están allá en la gloria de Dios, aunque no hubieran recibido y no hubieran conocido el evangelio de la gracia. No importa, fueron predestinados para la gloria de Dios. Esa es la tranquilidad que nos da la palabra de Dios. Pero que es tan difícil que la religión la pueda entender. Por eso dice aquí, porque no es de todos la fe. Tenemos que guardar nuestro corazón, hermanos. Como dice Proverbios, ¿se acuerda cómo dice Proverbios 4:23? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Una pregunta que nos hacemos es: ¿de qué debemos guardar nuestro corazón? Todos sabemos que tenemos que guardar nuestro corazón, y lo hemos sabido y nos lo han enseñado, pero ¿de qué? ¿De qué tienes que guardar tu corazón? Pastor, tengo que guardar mi corazón de la muchacha que pasó en minifalda. Tengo que guardar mi corazón del amigo mío que tiene una botella de ¿cómo se dice? De licor, de caguama es que le dicen, ¿no? Tengo que guardarme de las inmundicias del hombre. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿De qué tenemos que guardarnos? Hebreos 13:9. Tenemos que guardarnos de las doctrinas de la ley. Tenemos que guardarnos de las doctrinas de la ley.
Tenemos que guardarnos de las doctrinas de la ley, lo vuelvo a recalcar. Y vamos a probarlo con estos versículos. Porque las personas que son arrastradas por la ley regresan otra vez al campo de concentración, a la esclavitud. Allá están metidos y esclavizados, esperando una oportunidad. Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. No os dejéis llevar de doctrinas extrañas. Ojo, doctrinas extrañas, sino afirmar el corazón ¿con qué? ¿Con la ley? ¿Con Moisés? ¿Con la gracia? Primera de Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mire, hermanos, antes de seguir en este versículo, yo les voy a decir algo, y esto está en mi corazón. Los hermanos de la esquina son bautistas. Los siguientes se llaman testigos de Jehová. Los siguientes se llaman solo Jesús, son de la doctrina en el nombre de Jesús. Los siguientes son de la United Pentecostal Church. Los siguientes son pentecostales. Los otros son del pastor Juan. Los otros son del pastor Enrique. Los otros son del pastor de la iglesia del Calvario. Y vemos miles de doctrinas. Y los pastores en todo el mundo están predicando hoy lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren. Y hay donde tú te vayas para una iglesia de esas, de una a otra, porque el pastor te dice: hijo del diablo, ¿para dónde te fuiste? No hay una unanimidad en el evangelio. Aquí se enseña que tienen las mujeres que usar velo, y si una mujer no usa velo es una hija del diablo. En otra se dice que la mujer tiene que usar falda, que no puede usar pantalón. En la otra se dice que los líderes y todos tienen que llegar de corbata, y que el pastor tiene que predicar con corbata, y si no, que no puede predicar. En otra se dice que la mujer no puede usar joyas. Cada uno tiene una diferente doctrina. ¿Por qué tienen diferente doctrina? Porque todas las doctrinas fueron tomadas de la ley. Y en la ley hay miles de maneras de interpretar, porque la ley fue dada para los hombres, para la carne. Pero el evangelio de la gracia, nadie puede decir lo contrario, porque estos versículos solamente dicen una cosa, que es para todo lado. Si en este momento se predicara en todos los lugares del mundo, todos estaríamos hablando una misma cosa. Y eso es lo que es triste. Mire, vuelvo a leer ahora sí el versículo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Acarrean disputas. Vaya y póngase a hablar con un hermano de la ley para que vea lo que le dice. Se pone a pelear contigo. Se pone a pelear. No creo, es que aquí dice esto, aquí dice lo otro, y te saca 20,000 cosas, porque te va a sacar ley. Pero si tú le muestras el evangelio de la gracia y le dices: toma, hermano, aquí está la Biblia, comience a leer este versículo, ¿qué dice para ti? Y aquí hay un tip para ti que vas a evangelizar. Primero, no lees tú, no lo leas. Tome el versículo, tome la Biblia y entréguesela, que él mismo, la misma persona escudriñe y ellos mismos lean. Porque cuando ellos leen, si él no es un predestinado, no va a entender nada. Pero si es un predestinado, va a decir: wow, yo no había leído eso. Como me dijo un pastor, me dijo: ¿de dónde sacaste eso? Y le dije: ahí está en la Biblia, lo has leído 20,000 veces, lo has predicado, pero no sabía que estaba ahí. El Señor le alumbró el entendimiento y en ese momento dijo: wow, qué lindo.
Tú mismo dale, no comiences a pelear. No vayas a la calle a decir, es que el pastor Hurtado dijo que el diablo ya se había acabado, porque uno de la ley te dice, no, eso es mentira, y va y te saca todos los versículos de la ley, y cuando te saca todos los versículos de la ley, te tumba, y tú no puedes decir nada. Tome la Biblia, lleve la Biblia, enséñele la Biblia, muéstrele la palabra de Dios, y dígale, lean lo que está aquí escrito, y ahí en ese momento es cuando tú estás victorioso, porque la palabra de Dios no se puede negar jamás. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de la cual desviándose en algunos se apartaron de vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Todos son doctores de la ley. ¿No has visto gente? Todos quieren ser entrenadores de fútbol. ¿Ustedes no se han dado cuenta cuando están en un partido de fútbol? Uno dice, no, es que Maradona era el que la tenía que llevar. No, es que se equivocó y si hubieran puesto bueno, no sé mucho de jugadores, pero si hubieran puesto a X, ¿cómo se llama el mejor jugador de México? ¿Si hay alguno? Sí. Chicharito, eso. Todo el mundo es entrenador, pero ninguno sabe de fútbol, y al entrenador lo tienen como si fuera cualquier cosa. Así es cuando nosotros hablamos del evangelio con personas sin darle la palabra de Dios. Todos van a comenzar a decir y a llevar disputas. Guarda tu corazón, hermano, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nos dio su Santo Espíritu. Vamos a Ezequiel 36, 27. Aquí voy a completar el otro que yo sé que se quedaron un poquito. No sino el anterior. Les dije algo, pero no les aclaré, pero aquí se los voy a aclarar con estos versículos. Ezequiel 36, 27. Que les dije que el Espíritu Santo moraba en nosotros. Ahora les voy a explicar todo. Porque alguno dirá, no, pero nunca explicó cuál es el versículo de que el Espíritu Santo mora en mí, o que yo nazco con el Espíritu Santo. Alguno lo dirá, ¿no? Yo sé que hay muchos que se están preguntando, pero yo sé lo que el Señor nos está entregando. Ezequiel 36, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Está con mayúscula. Era en ese momento. En el momento en que Él murió y resucitó. Y dice, y haré que andéis en mis estatutos. O sea, en la ley, pero no la ley de Moisés, sino en los estatutos de Dios. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y Él vino y nos dio, dice la Biblia, que escribió la ley en nuestros corazones. Pero no fueron las 2 tablas de piedra ni los 613 mandamientos del Antiguo Testamento, sino la gracia la escribió en nuestro corazón. Por eso el que no tiene la ley de la gracia escrita en su corazón, o sea, no tiene el Espíritu Santo en su corazón, no puede entender esta palabra, porque esta palabra para él es una locura. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue, no nos será, que nos fue dado. Hermanos, aquí tendría que entrar a otra prédica para continuar esto, porque cuando hablo del Espíritu Santo hablo cosas muy maravillosas, no lo que nos enseñaron, como si fuera algo humano. Como dijo el apóstol Pablo, al Dios desconocido es el que yo les vengo a predicar, al que mora dentro de vosotros,
No está tan lejos, les dijo a los atenienses, no está tan lejos, está en su boca y en su corazón. Y ellos no podían entender, les estaba hablando del Dios Todopoderoso, a ese Dios desconocido ya mora en sus corazones. Mire cómo dice acá, dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tú estás lleno de amor. Que no lo puedas reflejar por la esclavitud en que has vivido es otra cosa. Pero cuando tú entiendas esta palabra, tu corazón se va a desbordar de amor. Y ese esposo que tú no conocías, o esa esposa que tú no conocías, o ese hermano que tú no conocías, o ese amigo que tú no conocías, ahora viene a darte el amor que nunca te imaginabas que podía tener. Y dices: ¿por quién lo cambió? ¿Quién lo transformó? La palabra de Dios que mora en su corazón, el Espíritu Santo de Dios que mora en su corazón, ha transformado el corazón de todos ustedes. Él es el único que nos puede transformar y llenarnos por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando el Espíritu Santo, a los que el Espíritu Santo mora en sus corazones, Él trae las leyes, las escribió. ¿Por qué las escribió en nuestros corazones? Porque es una pregunta. ¿Por qué el Señor dijo: escribiré mis leyes en vuestros corazones? ¿Para qué? ¿Qué diferencia había que las escribiera en el corazón o que las escribiera en unas tablas de piedra y que alguien nos las tradujera? ¿Qué diferencia hay? Es una gran diferencia, porque cuando alguien se las traduce, se puede equivocar. Una tilde o una coma se puede equivocar. Un pastor se puede parar en el púlpito y decir una cosa y lo que significa es otra. Pero lo que está escrito en tu corazón, nadie lo puede cambiar, porque solamente fue Dios el que te lo escribió. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ojo, la ley del Espíritu de vida, repito, la ley del Espíritu de vida. No está hablando la ley de Moisés, no, está hablando la ley del Espíritu. Ahí está haciendo la diferencia el apóstol. La ley del Espíritu es diferente a la ley de Moisés. Una cosa es de la carne y la otra cosa es del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ojo, iglesia, si tú no gritas por este versículo y no te alegra en tu corazón, entonces, wow, estás dañado de cuna. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, o sea, ya te libró, ya no tiene más. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eres libre, eres libre. La ley del pecado no tiene poder sobre ti, ni la ley de la muerte no tiene poder sobre ti. Tu cuerpo puede que se muera, esto se va a deshacer, esto es carne mala y esto se va para los gusanos, pero tu espíritu nunca va a morir, porque tu espíritu tiene la vida de Dios morando en ti. Por eso cuando tú estás enfermo y cuando tienes problemas, tú siempre di: la vida de Cristo Jesús actuando en mi cuerpo mortal. Esa vida de Cristo Jesús viene y te da la vida que tú necesitas para que vivas en esta carne durante el tiempo que Dios te tiene aquí en la tierra. Esos son los milagros que vienen. Esos sí son verdaderos milagros, porque son para siempre. Cuando nosotros fuimos librados, hermanos, de la ley del pecado y de la muerte, fuimos libres. Tú naciste libre, tú no naciste esclavo. Aunque te hubieran dicho que naciste esclavo del pecado, tú naciste libre porque Él te libró. En la cruz del Calvario Él te libró, Él te salvó. El hijo de una persona libre, ¿cómo se llama? Libre. Libre.
Pero el hijo de un esclavo, ¿cómo se llama? Pues nos metieron una mentira, nos dijeron que éramos hijos de los esclavos, pero ya el Señor los había librado. Si Él libró a tu padre de la esclavitud, ¿vas a nacer tú esclavo? Piénselo. Si tú naciste libre, eres libre. Mira cómo dice. Dice, hasta el día de hoy no conozco. Este es un predicador, el doctor Adrian Rogers, que muchos lo han visto. Es de la ley, pero mira lo que dice. Hasta el día de hoy no conozco a nadie que tenga el don de sanidad. Me gustaría conocer a alguien que diga tenerlo. En verdad, yo no lo pondría en un escenario para que determinadas personas pasaran de adelante, sino que lo llevaría al pabellón de niños del hospital y vería si tiene el don de sanidad. ¿Y qué es lo que vemos en el show? ¿Qué es lo que vemos en el show y en la televisión? ¿Acaso Jesús le gustó el show? Yo te sano, pero no le vas a decir a nadie, ¿ok? A nadie se lo digáis. Eso fue lo que hizo Jesús. Cuando un hombre tiene realmente el don de sanidades, no quiere que nadie sepa que él oró por una persona y se sanó, porque la gloria va a ser del Señor y no de los hombres. Y a los hombres les fascina la gloria. Pasa aquí al frente y dé testimonio de lo que el Señor hizo por medio de mí. ¿Y es rico? Amén, pastor. Es que ese pastor es tremendo. Ese pastor, ese profeta, wow, cómo lo usa Dios. Sigamos, hermanos, porque si no me quedo en otro lado. Todos los que fuimos librados de la ley del pecado y de la muerte, ¿vivimos en qué? En victoria. Parece que no lo habían captado. ¿Vivimos en qué? ¿Y dónde está eso, pastor? Romanos 8:1. Ya se lo saben de memoria, iglesia. Todos se lo saben de memoria ese versículo. Ahora pues, ninguna, ¿o será alguna? ¿Ninguna es qué? Ninguna. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme. Y ya hablamos, ¿quiénes son los que andan conforme a la carne? Los que andan en la ley. ¿Y cuáles son los que andan conforme al Espíritu? Los que han recibido la ley del Espíritu Santo escrita en sus corazones. El Señor nos dio, voy a entrar a otro para hablar acá sobre ese Ezequiel. Nos dio victoria. Ezequiel 36:29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo y lo multiplicaré. Está hablando de un futuro, pero está hablando en un pasado. Ese futuro se cumplió el día de la muerte y resurrección. Y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Nos dio victoria contra la pobreza. Sobre la pobreza nos dio victoria. Alabanza, pueden pasar. Vamos a ir a 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la ley de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? A ver, vuelvo a repetir, ¿me equivoqué o se equivocó la Biblia? Porque ya conocéis la ley de nuestro Señor Jesucristo.
Ok, qué bueno que estamos pendientes de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Su gracia fue infinita, es infinita y seguirá siendo infinita. Se hizo pobre, dice, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fueseis, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Iglesia, ¿qué hizo Dios en la cruz del Calvario? Se llevó tus enfermedades, ¿o no se las llevó? Herido fue en la cruz, quitó el pecado, nos dio la riqueza, nos dio la libertad, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, nos dio victoria total. Pero ¿qué pasó hasta el día de ayer o hasta esta mañana? Muchos todavía viven en la derrota. Creí, por lo cual hablé. Si tú crees esta palabra, tú tienes que levantarte todos los días de la mañana cuando te levantes, todos los días de tu vida, y decirle: Padre, yo recibo la sanidad total en mi cuerpo porque tú me la diste en la cruz del Calvario. Yo recibo la prosperidad porque tú me las diste en la cruz del Calvario. Yo recibo, Señor, que soy libre porque tú me libertaste en la cruz del Calvario. Yo recibo que ninguna potestad de las tinieblas tiene poder sobre mí porque tú me llevaste y me trasladaste al reino de tu amado Hijo. Yo recibo que soy hijo tuyo. Yo recibo que estoy en la ciudadanía de los cielos. Yo recibo que estoy en el paraíso. Yo recibo que soy un vencedor, un victorioso. Vamos a ponernos de pie, vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar su nombre, y que esta palabra haya penetrado a tu corazón, que tú sepas que tú eres un hijo y que nadie te puede condenar. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que hoy declárate libre, y por medio de esta alabanza que van a cantar los hermanos